Todos activen sus cámaras, por favor. Quiero verles, aunque sea unos minutos, no segundos. Activen sus cámaras, por favor. Muy bien. Ariel, listo. Muy bien, Joshua, recién despertado. Naidelin, Antonella, prenda la luz. Eso, sentarse. Jocelyn, salga de la cama. Deje las cobijas un minuto. A ver, chicos, vamos a empezar la clase entonces. Después tomaré lista. Vamos a compartir pantalla. Porfa, me van diciendo si es que se ve lo que estoy proyectando, ¿de acuerdo? ¿Se ve? Sí, listo. Entonces, bueno, bienvenidos a la clase de química. Hoy vamos a tener un tema muy sencillo que es el de aldehídos y cetonas. Sí, con esto terminamos las funciones oxigenadas y a partir de este tema podemos continuar con los siguientes que vienen siendo lípidos, proteínas, carbohidratos y etcétera, ¿sí? Entonces, pendiente aquí. ¿Por qué es importante estudiar aldehídos y cetonas? Si tienen que tomar algún apunte, háganlo, porfa. Entonces veamos los usos y aplicaciones de algunos aldehídos y otras cetonas. Los aldehídos y cetonas son originarios de plantas y animales, es decir, que desde ahí, de origen vegetal o animal, se puede extraer diferentes compuestos y se pueden tener aldehídos y cetonas, ¿sí? Los aldehídos aromáticos sirven como agentes saborizantes. ¿Esto qué significa? Que vamos a usar en dónde? En productos de cocina, por ejemplo, para preparar o poner algún sabor especial, como en helados, como en otros tipos de productos que sean postres, van a utilizar saborizantes, ¿sí? Por ejemplo, el benzaldehído, esta es la combinación del benceno más aldehído, entonces por eso es benzaldehído. Y esto es obtenido a partir de las almendras, ¿sí? Entonces por eso se le conoce como aceite de almendra amargas. Y la vainilla, la esencia de vainilla viene o se origina a partir de orquídeas trepadoras, si se dan cuenta. Así que a partir de orquídeas nosotros podemos obtener la esencia de vainilla. El alcanfor, muy utilizado, ustedes lo han de haber escuchado en diferentes películas, en series a médicos, que funciona como un analgésico, el alcanfor. Entonces en medicina también es muy importante el uso de aldehídos y cetonas. ¿Sí? Bien, aquí están algunos. Chicos, pasé la presentación. ¿Sí están viendo? Sí, aquí está un cuadro entonces. Aquí están en los más comunes de aldehídos y las cetonas. El metanal, que es un aldehído, el propanal, el formaldehído, etcétera. Entonces aquí vamos a ir revisando nada más. Entonces pasamos. ¿Por qué lo vamos a estudiar en conjunto, aldehídos y cetonas? ¿Por qué se le estudia en una sola clase? Porque tantos aldehídos como cetonas son muy, muy parecidos.
¿sí? Entonces veamos las únicas diferencias que lo hacen. Y aquí vamos. Miremos, primero empecemos con el grupo aldehído. ¿Cuál es su grupo funcional? Es el de aquí. ¿Y qué consta? ¿Qué tiene? Tiene un carbono con un enlace, doble enlace con un oxígeno y un enlace al hidrógeno. Y a su vez también tiene un radical, ¿sí? ¿Qué es lo que le hace diferente a las cetonas? Miren, tenemos el carbono, el oxígeno con su doble enlace, tenemos un radical, pero en el otro lado tengo otro radical. ¿Qué significa? Que los aldehídos estarán al inicio o al fin de la cadena y las cetonas estarán en la mitad de la cadena principal, ¿sí? Entre, no al inicio ni al final, sino entre la cadena principal, entre radical y radical. Acá los aldehídos podrán estar al inicio o al fin, ¿sí? Y además, si se dan cuenta, los aldehídos se conectan a un hidrógeno y los otros, las cetonas, a otro radical, ¿sí? Entonces es por ello que les decía que los aldehídos pueden estar al inicio o al final. En este caso las cetonas en el centro de las cadenas principales. O bueno, no tan en el centro, sino después de los primeros carbonos. ¿Sí? ¿Cuál es otra característica? Para nombrar a los aldehídos es muy sencillo, simplemente ponemos el nombre del alcano normal, en este caso podría ser un octano, simplemente cambio la última letra, que en este caso sería la O de octano, la O la cambio y lo hago terminar en al. Eso para aldehídos, ¿sí? Se le toma únicamente esta partecita de acá, las dos primeras letras de aldehídos, para hacerlo terminar al compuesto en al. Y en las cetonas, de igual manera, se quita la última letra del nombre del alcano normal del hidrocarburo. Ejemplo, el heptano. Ya no sería heptano, le quito la O del final y le aumento ona. Sería heptanona. ¿Sí? Y así lo vamos a ir resolviendo de a poco. Hasta ahí, ¿tenemos claro? Sí, ahorita pasé a ejemplos. ¿Están viendo los ejemplos? ¿Sí se proyecta? Ya, hecho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Cómo trabajamos aquí? Siempre vamos a encontrar algo primero. El grupo funcional, ¿sí? En este caso encontramos este grupo funcional si tenemos y vemos que está un carbono con un doble enlace con un oxígeno y este mismo carbono se une a un hidrógeno, es un aldehído, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Contamos la cadena de cuántos carbonos hay. En este caso la cadena principal sería esta de aquí. Pongámosle con otro color. Sería esta la cadena principal. ¿Y cuántos tengo? 1 y 2. Para 2 carbonos es un etano. Por eso está acá etan. Es un etano. Pero le cambio la O por al, porque es un aldehído. Entonces sería un etanal. ¿Sí? Eso al primer compuesto. El segundo compuesto de igual manera. ¿Qué es lo que hago primero? Identifico dónde está mi grupo funcional y veo. Significa que en este punto, en este puntito de aquí, hay un carbono, ¿sí? Entonces, y en cada punto que hay acá hay otro carbono y aquí hay otro carbono y aquí también hay otro carbono. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente identifico la cadena principal y por donde empiezo a numerar, por donde empiece el grupo OH, perdón, el grupo oxígeno, o bueno, el grupo funcional, que en este caso es el oxígeno y la H, ¿sí? Significa que si tiene este carbono aquí que sale del doble enlace y con el hidrógeno, pues entonces se empieza por ese lado.
Sí, entonces en este caso tengo 4. Pero tengo algo adicional. Miremos este radical. Este radical es un metil. Escribo que es un metil y simplemente para nombrar a todo el compuesto, ¿qué es lo que hago? Empiezo por el radical siempre y si tuviera más radicales empiezo en orden alfabético. Pero en este caso no se da esto. Empiezo por el radical y digo en qué carbono está y me dice que en el carbono número 3 está el radical metil, ¿sí? Luego simplemente pongo el nombre de la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? En este caso me dice que tengo 4. Para 4 es butano, pero como es un aldehído, lo hago terminar en al. Por eso me queda en butanal. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos a otro compuesto. ¿Y qué es lo que pasa? Igual ubicamos el grupo funcional y se supone que aquí hay un carbono. Entonces tengo un carbono que tiene unido a un oxígeno con un doble enlace y a un hidrógeno también. Entonces es característica del grupo funcional aldehído. ¿Y qué hago aquí cuando veo esto? Aquí en el benceno puede estar expresado de dos formas. Hecho circulito o a su vez las líneas que tiene ya puestas aquí. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces simplemente empezamos por el radical y sería, como es un benceno, quedaría de esta forma. Benzaldehído. ¿Sí? Nada más, porque el de acá es un aldehído, es característica del grupo funcional aldehído, y esto de aquí es un benceno. ¿Sí? Se lo puede combinar. Ahora, si ustedes me dicen, pero acá eh, no hay la cadena principal. Sí, no hay la cadena principal, pero se puede nombrar simplemente conociendo el compuesto, que en este caso es un benceno, y se lo hace terminar en aldehído porque sabemos que este grupo funcional es del aldehído. ¿Sí? Hay otras personas que no le ponen estos nombres, butanal, sino simplemente no le hacen terminar en al, sino simplemente lo hacen terminar butanaldehído. ¿Sí? No hay problema. Hasta ahí tenemos alguna inquietud, duda, ¿no? Sí estamos viendo. Sí, chévere. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí simplemente, ¿quién quiere resolver este primer ejercicio? Lo voy a resolver primero yo y de ahí lo resuelven dos personas más. Entonces, primero, ¿qué es lo que hago? Identifico el grupo funcional. Luego empiezo a numerar por donde tenga este grupo funcional y digo 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo 4 carbonos en la cadena principal. Veo si es que tengo algún radical y digo no, no hay ningún radical. Entonces para ello, ¿qué es lo que hago? Simplemente, como tengo 4 carbonos en la cadena principal, sé que es un butano. Pero como es un aldehído, lo hago terminar en al. ¿Sí? Me quedaría como butanal. El siguiente, ¿qué es lo que hago? Primero identifico mi grupo funcional, que en este caso también está aquí. Luego empiezo a numerar mi cadena principal y tengo 5. Ah, pero tengo algo más. Si nos damos cuenta, aquí arribita tengo un CH3 y también tengo otro CH3. ¿Qué es lo que hago? Simplemente para nombrar, empiezo por la cadena, perdón, empiezo por los radicales, ¿sí? Entonces, como tengo, ¿qué radicales tengo aquí? Son de los mismos, son metiles los dos. ¿En qué carbonos tengo? En el 2 y en el 3. Entonces, por ello pongo 2,3. ¿Cuántos de estos radicales tengo? Tengo 2, por ende es dimetil, porque ese es el radical que estamos observando.
y simplemente pongo el nombre de la cadena principal, que en este caso me indica que son 5 y sé que es un pentano, pero como es un aldehído lo hago terminar en al, ¿sí? Me queda 2,3 dimetilpentanal. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Siempre primero identifico mi grupo funcional, luego numero la cadena principal, 1, 2, 3 y 4. En este caso tengo 4 carbonos en mi cadena principal. Luego, ¿qué es lo que hago? Simplemente veo que tengo otro radical que sale de la cadena principal. En este caso es este. Tengo 2 carbonos como radical. Para 2 carbonos sé que es un etil. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hago? Empiezo por los radicales y digo que en el carbono número 2 tengo un etil. Y en efecto, aquí están. Simplemente luego de los radicales voy a la cadena principal y nombro cuáles o cuántos carbonos tengo. En este ejercicio me dice que tengo 4 carbonos. Para 4 carbonos es butano, pero como es un aldehído, lo hago terminar en al. Me quedaría como butanal, ¿sí? En general sería el compuesto 2-etil-butanal. Hasta ahí, ¿tenemos alguna duda, inquietud, chicos? Chicos, ¿sí? ¿Lo tenemos claro entonces? Ya. Entonces, aquí vamos a resolverlo. Jocelyn Tobar, ¿cómo nombrarías a esto? Ujú. Pentanal, déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5. Sería pentanal, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Ya? Ya. Muy bien, tenemos esto, pero hay algo que tener en cuenta. Miremos, lo hiciste muy bien. Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos el grupo funcional y de ahí empiezo a numerar mi cadena principal teniendo en cuenta esto. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? De ahí, ¿qué es lo que hizo Jocelyn? Simplemente, dígame. Ya, ahorita vamos a eso. Es pentenal como está. Ya voy a hacer referencia por qué está así. ¿Sí? Entonces, simplemente identificamos nuestro grupo funcional, numeramos la cadena principal, identificamos el radical, que en este caso es un metil, y ¿qué es lo que hacemos? Miremos aquí que tenemos un doble enlace. ¿Sí? Entonces esa cadena ya no es la cadena de un alcano normal, sino si tiene un doble enlace en la cadena principal es un alqueno, ¿sí? Que es la característica principal de los alquenos, es que van a terminar en eno y porque tienen doble enlace. En este caso, como era si no tuviera este doble enlace aquí, sería un pentano, pero como tiene un doble enlace, lo vuelve un alqueno y sería un penteno, ¿sí? Entonces simplemente es eso. Por este doble enlace que está aquí, se vuelve un alqueno, ¿sí? Entonces en este ejercicio sería un penteno, pero cambio la última letra, que en este sería la O, y lo hago terminar en al, ¿sí? Eso es lo único que
que cambió de los otros ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Tenemos claro? Sí, ya. Ah, el 2 es cierto. El 2 está indicando que existe un doble enlace. Mira, por ejemplo, que en el carbono número 2 está el doble enlace. ¿Cómo me doy cuenta de que es el doble enlace? Por el penteno, pero, perdón, por el que termina en eno. Entonces, como lo cambio la última letra, que es la O, por al, entonces casi no se da cuenta, pero aquí nos da la notificación, nos hace dar en cuenta que es un doble enlace, un alqueno, ¿sí? Entonces, este 4-metil está indicando en dónde está el radical, ¿sí? En este caso lo tenemos en el carbono número 4, tenemos el metil. El 2 está indicando en dónde está el doble enlace y de ahí simplemente pentanal significa el número de carbonos de la cadena principal, teniendo en cuenta que es un alqueno, nada más. Listo, empezamos con el otro ejercicio. ¿Quién lo resuelve? Joshua, resuélvalo. Dos. Mira cuántos radicales tienes. Ajá, correcto. Ahí, miremos. Siempre, ¿qué es lo que hago primero? ¿Qué es lo que hago primero? Identifico mi grupo funcional. Luego empiezo a numerar teniendo en cuenta en dónde está mi grupo funcional, que en este caso está aquí en este carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago después? Veo qué radicales tengo en mi cadena principal. Es decir, que en el carbono número 2, que tengo un radical etil, porque tiene dos carbonos, y en el carbono número 3 tengo otro radical que es el metil. ¿Sí? Entonces simplemente nombro en orden alfabético. Empiezo entre el etil y el metil. ¿Por cuál empiezo? Por el et, porque la E viene antes que la M. Entonces digo que en el carbono número 2 tengo el etil, ¿sí? Entonces, y en efecto, ahí está. Luego digo que en el carbono número 3 tengo el metil, y en efecto, ahí está en el carbono número 3. Luego simplemente nombro la cadena principal, que en este caso me dice que tengo 5 carbonos de mi cadena principal y para 5 es pentano. Pero como es un aldehído, lo hago terminar en al. Y me queda 2 etil, 3 metil pentanal. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Ya, muy bien. Omar, ¿sí? Ya, muy bien. Veamos. Entonces, eso es en cuanto a aldehídos. Ahora, en las cetonas, esto es, recuerdan que les decía que las cetonas están entre la cadena principal, no al inicio ni al final, sino en la mitad, por decirlo así. Veamos el primer ejercicio. Identificamos nuestro grupo funcional, que en este caso, ¿cuál es el grupo funcional? Radical, aquí viene carbono, otro radical, y por acá o hacia arriba puede estar el doble enlace con el oxígeno, ¿sí? Entonces, este es nuestro grupo funcional. Ahora, ¿qué es lo que ubicamos? Simplemente la parte central, esto, en los compuestos.
Sí, entonces veamos. En el primer ejercicio ya le encerré. ¿Y qué sigue? Veo que tiene un radical acá y otro radical acá. Entonces sería esta mi cadena principal. ¿Sí? ¿Cuántas tiene? 1, 2 y 3. Hagámoslo así. Tendría 1, 2 y 3 la cadena principal. ¿Cómo se nombraría para 3 carbonos? Sería propano. Pero como es una cetona, cojo estas 3 palabritas de la cetona y lo hago terminar en ona. ¿Sí? Entonces sería, si es propano, propanona. ¿Sí? Lo hacemos terminar en ona. En este caso la mayoría termina en O. Sí, butano, propano, pentano. Simplemente se tendría que agregar na. Pero teniendo en cuenta que las cetonas lo hacen terminar en ona, pues simplemente ese es el detalle. ¿Sí? Entonces en el siguiente ejercicio, veamos. Identifico mi grupo funcional. Ok, aquí ya no está separado como lo hemos expresado acá. O como está expresado aquí. Puede estar así, el carbono y el oxígeno juntos. ¿Sí? ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque el oxígeno, si ya vemos un oxígeno al ladito de un carbono, significa que estará con su doble enlace y no habrán hidrógenos adicionales ahí. Es por ello que nosotros vemos y completamos según el número de enlaces de cada carbono. Es decir, el carbono tiene 4, ¿cierto? Entonces, para la izquierda, aquí tiene un enlace, luego para la derecha tiene otro enlace, hasta ahí van 2, y los 2 enlaces del oxígeno se completa como 4. Por eso ya nos necesita hidrógenos. Y ahí estará nuestro indicador de que está el grupo funcional. ¿Sí? En este ejemplo tenemos que empezar a numerar por donde esté más cercano al grupo funcional. En este caso empieza por acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí? Simplemente ponemos el nombre de la cadena principal. ¿Cuál es el nombre de la cadena principal? Me dice que tengo 4 carbonos y para 4 es butano, pero como es una cetona, lo hago terminar en ona. Me quedaría butanona. Aquí algo adicional. Si queremos indicar en qué carbono está el grupo funcional, lo podemos indicar. Y en el segundo ejercicio está en el carbono número 2. Solo tengo que poner 2 butanona. En el primero también puedo indicar en qué carbono está. Y puedo decir que en el 2 está el grupo funcional. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna inquietud, chicos? Ya, muy bien. Listo, entonces sigamos resolviendo. Aquí ya tengo numerada mi cadena principal, pero primero, ¿qué es lo que debo identificar? Mi grupo funcional. En este caso está ahí donde lo acabo de encerrar. ¿Y qué hago después? Numero la cadena principal teniendo en cuenta por donde esté mi grupo funcional más próximo al primer carbono, que en este caso empezaría por ese sentido de izquierda a derecha. Y en este ejercicio me dice que tengo 5 carbonos. Entonces simplemente, ¿qué es lo que hago? Indico en dónde está el doble, mi grupo funcional y simplemente nombro la cadena principal. ¿Cuántos me dice que tengo? 5. Para 5 es pentano, pero como es una cetona, lo hago terminar en ona. Pentanona. Sí, luego veamos en el siguiente ejercicio. Identifico siempre mi grupo funcional. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Numero mi cadena principal teniendo en cuenta por donde esté más próximo. Si empiezo por este sentido, llegaré 1, 2 y 3. Pero si empiezo a numerar del otro sentido, ¿qué pasa? Da lo mismo, 1, 2 y 3. ¿Sí?
Entonces aquí podemos decidir por donde nosotros queramos numerar. ¿Sí? Hagámoslo en sentido contrario. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y digo que en el carbono número 3 está mi grupo funcional y simplemente numero la cadena principal. Me dice que tengo 5 carbonos. Para 5 es pentano, pero como es una cetona, lo hago terminar en ona. ¿Sí? Nada más. Ahora, veamos otro ejemplo para culminar las ideas. Identifico en dónde está mi grupo funcional. Numero teniendo en cuenta donde esté más próximo al primer carbono, es decir, está más cerca está a este primer carbono que al de acá. Entonces, empiezo por este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Simplemente indico en dónde está el grupo funcional, en este caso en el carbono número 2. Luego nombro la cadena principal de cuántos carbonos tiene y tiene 6. Para 6 es hexano, pero como es una cetona, lo hago terminar en ona. ¿Sí? Y me quedaría 2 hexanona. Hasta ahí, ¿alguna duda, inquietud? Ya, entonces avanzamos. ¿Cómo les quedaría el primer ejercicio? Omar, porfa. Aquí, a verles. Espérenme un minuto, ya cambié la presentación. Ya, a ver. Ahí sí, Omar, porfa, ahora sí te escucho. Aquí arriba es un CH3, CH, uy, CH2, CH2, CH2 y al final CH3. Ya. Ahora sí. Omar, ahora sí te escucho, porfa. ¿Cómo te quedaría? ¿Qué es lo primero que debes realizar? Omar, Omar está ahí. ¿Alguien que desee participar? Ya. Quedaría 2 hexanona, correcto. Sí, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Primero, identificar nuestro grupo funcional y teniendo en cuenta eso, empezamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, y simplemente, ¿qué es lo que hago? Indico en dónde está mi grupo funcional y me dice que en el carbono número 2. Luego indico cuánta es mi cadena principal, me dice que son 6. Es hexano, pero como es una cetona, lo hago terminar en ona. Sí, muy bien. Siguiente. ¿Quién más estaba por ahí? Sevilla. Señor Sevilla, porfa. No, déjenme ver quién más está entonces. Chicos, en 10 minutos se acaba esto. Voy en este momento a tomar lista. Quien esté aquí. William, continuemos, porfa. Contigo. Ajá. Este ejercicio, ¿cómo te quedaría? No. Verás que estamos en las cetonas.
Y listo, creo que eso es todo de la clase. Se acabó el tiempo. Veamos si se conecta alguien más. No, eso es todo.